Vale, perfecto. Buenos días. Mi nombre es Victoria de la Corte. Soy la directora de negocio de I+D de I3S. Bueno, una pequeña presentación que no va a durar más de 2 minutos de I3S, que seguro que todos nos conocéis, pero bueno, para que sepáis un poquito más. Bueno, I3S nació en 1999 como necesidad de una línea de negocio de dos grandes grupos. Pues la antigua IT Deusto, que ahora es el grupo ESIA, es un grupo tecnológico que le faltaba la línea de SAP, y la parte de LKS, que es una consultora de negocio de la empresa de las cooperativas Mondragón. ¿Vale? Entonces, eran dos grupos vascos, se unieron, crearon I3S como línea de negocio, pues para ayudarle al negocio de SAP. Como tal, nos hicimos partners de SAP, solamente actualmente y hasta la actualidad nada más que nos dedicamos a las soluciones SAP y llevamos pues 17 años en el mercado, pues en este mundo, ¿no? De estos 17 años tenemos un porcentaje de plantilla que no son recurrentes, es casi fija. Y entonces tenemos mucho conocimiento sobre lo que es el ERP de SAP, por supuesto, pero también sobre todas las soluciones. Aquí nosotros vamos a destacar solamente lo que tenemos de certificaciones y sobre todo nuestras especializaciones. Como bar de SAP, como la relación que tenemos que SAP, somos Board, o sea, somos la parte superior de lo que es la relación que tenga con SAP de ventas de licencias. Para tener este nivel, ¿qué hacemos? Pues tenemos que tener gente certificada, máquinas certificadas e indudablemente tener lo que es el PCOE, ya que nosotros damos el primer y el segundo nivel de solucionando las incidencias de lo que es el producto SAP. ¿Vale? Luego nosotros también, como ISO 9000, como si dijéramos, pues lo que hemos acogido para nuestra gestión de calidad de nuestros proyectos es la certificación de SAP, que es el Active Quality Management, el AQM. ¿Vale? Nos decidimos porque realmente nosotros lo que somos una consultora especialista en soluciones SAP. Y luego pues tenemos ya unas certificaciones de expertos, ¿qué necesitamos para ser expertos? Pues necesitamos tener clientes de referencia, clientes a los que llame, a los que puede visitar y que diga que sí, y certificaciones de consultores. Entonces somos expertos en sector público, en tecnología y en sostenibilidad. Y de todo esto nosotros estamos dando pues una serie de webinars que empezamos a primeros de año, sobre todo con nuestra experiencia. Vale, también este año nos hemos hecho partners de educación. Esto quiere decir que podemos dar formación de SAP a todos los niveles y además podemos también vender las soluciones de formaciones de SAP, que también estamos haciendo webinars, pues enseñando todas las soluciones que tiene SAP, que son muy interesantes. Y por último, y pensando en HANA y pensando en el cambio que va a haber, también nos hemos hecho partner de Huawei para bueno, lo que son, como vamos a tener que cambiar totalmente de producto a largo plazo, probablemente tenemos 10 años, pues para lo que es la parte de servicios y la parte técnica. ¿Vale? Y también quiero presentar lo que son nuestras grandes especializaciones. ¿Vale? ¿Puedes pasar, Xavi? Tenemos 3 áreas de negocio que entran por lo menos en mi negociado, que es la parte de gestión de la sostenibilidad. Esto ya lo hemos explicado muchas veces, pero no sé si estáis todos en las mismas webinars. Es muy importante porque SAP tiene una solución sobre gestión de residuos, gestión medioambiental, seguridad de producto, prevención de riesgos laborales, etcétera, 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 en la cual nosotros tenemos una certificación como experto, por supuesto, pero además tenemos el reconocimiento de SAP
en España y en Europa de nuestras implantaciones. Luego también hemos empezado el año pasado con otro, si dijéramos, otra línea de negocio que es la gestión de carteras y proyectos, PPM, que se dice, Portfolio and Project Management, también muy interesante. Y por último, que es lo que hoy vamos a enseñar, y aquí lo voy a dejar, que es la parte de SAP QM, que es la parte de gestión de incidencias. Entonces, con esto vamos a empezar. Esto es lo que vamos a enseñar en el día de hoy y Xavi pues va a ser la persona que lo va a presentar. Vale, pues buenos días, Egunon. Pues bueno, me presento primeramente, me llamo Xavi Greca, ingeniero de estructuras de estudios, profesional de la consultoría para temas de sistemas integrados durante muchos años y de unos años a esta parte, pues consultor ya senior de SAP, de soluciones SAP. Por lo que os he comentado de mi carrera, pues siempre he tenido bastante intereses en los sistemas integrados, en los sistemas que integran la gestión de la calidad, medio ambiente y prevención. Es por ello que varias de las soluciones que tenemos en I3S se basan en estas áreas. ¿Vale? Lo que os vamos a presentar hoy es una de las soluciones que tiene SAP para la gestión de la calidad integral y global dentro de sus soluciones. Vamos a ver la solución que se llama QIM, ¿de acuerdo? Entonces, el enfoque va a ser bastante sencillo. Como agenda, vamos a decir, va a estar dividida en tres partes. En la primera parte os daré un pequeño repaso de la parte más o menos teórica, la parte que necesitaríais para entender qué aporta esta solución, qué problema resuelve, qué rendimientos o qué mejoras en el rendimiento del trabajo de los usuarios da. Como segunda parte os enseñaré cuál es el modelado, cómo está organizado, qué partes o qué entidades dispone y cómo se relacionan entre ellas. Y en la tercera parte ya veremos todo lo que sería lo que es la herramienta en sí, la parte que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Entonces, en esta tercera parte ya pasaremos a crear un problema, a ver qué medidas o qué acciones habría que preparar para solventar o reducir el impacto de esta no conformidad, desviación, incidencia, etcétera, contra nuestro sistema. Y en los últimos 10 minutos lo que haremos será una pequeña tanda de preguntas o cuestiones que tengáis. En cualquier caso, yo podré quedarme media hora más, tengo disponible media hora más, entonces si alguien estuviera interesado en seguir un poco más, pues no habría mayor problema. Bien, entonces lo que os estaba comentando. Empiezo por la parte de qué es, ¿vale? Los objetivos que tiene esta solución es la de resolver varios problemas. ¿Qué problemas son? Pues los típicos que tenemos cualquier persona que haya gestionado un sistema de calidad. Tenemos producción, tenemos compras, tenemos ventas, tenemos logística, tenemos a la cadena de suministro, tenemos un montón de agentes que tienen que gestionar un montón de eventos. Eventos que generalmente se definen como quejas, reclamaciones, defectos, no conformidades, incidencias, desviaciones, cuasi accidentes, etcétera. Es decir, eventos que van a poner en duda la calidad del servicio o del producto que vendemos. Los problemas que suele tener este sistema de gestión es que generalmente cada área de negocio, cada línea de negocio, cada funcionalidad, cada división suele tener sus propios sistemas. Es decir, tenemos sistemas desconectados, es decir, tenemos sistemas que utilizan herramientas que no están conectadas entre ellas. Algunos utilizarán un Word o una solución ofimática parecida. Otros utilizarán una solución dedicada, una solución de nicho para la gestión de la calidad, para la gestión del medio ambiente, para la gestión de la compra o la venta, para la gestión de la interacción con los usuarios, con los clientes o los proveedores. Es decir, nos encontramos en una situación en la cual se generan un montón de entradas desde sistemas desconectados, con aplicaciones desconectadas, y evidentemente lo que ocurre es que al final el usuario final tiene una visibilidad limitada a su entorno. Y no hablemos de la dirección. La alta dirección tiene que confiar en reportes anuales, semestrales, quinquenales, cada uno tendrá su frecuencia, pero tiene una baja visibilidad sobre qué está ocurriendo, cuáles son las desviaciones, evidentemente cuál es el riesgo que se está incurriendo al no resolver adecuadamente esas incidencias, etcétera. Es decir, nos acercamos más, hoy en día, por lo menos, acercándonos más a un sistema de gestión basado en la gestión agnóstica del riesgo, es decir, en una gestión integral y global de la calidad, entendiendo que la calidad, como se decía teóricamente, está integrada en todos los puntos, pues pasar a ese salto, romper esa barrera, romper ese problema que existe en esa disgregación de la información y unificarlo todo en uno.
Es por ello que esta herramienta se define como una herramienta que es integral y global. Es una herramienta, vamos a decir, que la analogía sería como un paraguas. Un paraguas que busca los siguientes beneficios. Evidentemente, pues siempre es una reducción de costes, una mejora en la eficiencia de los trabajadores, la satisfacción de los clientes o incluso de los proveedores y, evidentemente, conseguir una ventaja competitiva que nos permita mejorar nuestros procesos de negocio en aras de conseguir un mayor rendimiento empresarial total. Y, evidentemente, las funciones que nos provee van a ser las de registro y seguimiento, gestión y reporte y análisis de estos eventos. Con respecto al registro y seguimiento, como os he dicho antes, la analogía es un paraguas. Este sistema que os estoy presentando tiene la virtud de ser un sistema que realmente no depende de SAP. Sí que se instala en un entorno SAP. Ya os explicaré un poquito más adelante cuál es el tipo de entorno. Sí se instala en un entorno SAP, pero realmente a posteriori, o sea, una vez implementado, es capaz de comunicarse con sistemas SAP y sistemas no SAP. Es decir, este sistema lo que permitirá es el registro y seguimiento de todos los eventos, de todas las incidencias, de todas las no conformidades que se den en sistemas SAP o sistemas no SAP. Es decir, se puede conectar a diferentes sistemas y puede, por un lado, determinarse estos problemas, pueden determinarse en el mismo sistema o puede recoger problemas que se han generado en otros sistemas. ¿Vale? Es decir, tiene capacidad de visibilizar otros sistemas e integrarlos dentro de ellos, de manera que el usuario sea capaz de tener una gestión única de todo el sistema. Además de esto, dentro de esta gestión unificada, la metodología o las metodologías que se han utilizado son las clásicas, las que hemos utilizado toda la vida para la gestión de la calidad de cualquier organización. Tenemos PDCAs, que sería la base de todo el esquema de gestión. Tenemos las 8 disciplinas para cuando tenemos que hacer estudios de problemas. Tenemos la metodología de los 5 porqués. Tenemos el análisis modal. Es decir, tenemos las disciplinas clásicas de trabajo para la gestión de la calidad. Y además, luego SAP, en base a toda la información que hemos introducido y gestionado, nos oferta la capacidad de poder tener información contextualizada. Es decir, información contextualizada se refiere a información sobre el elemento que estamos trabajando. Nos ofrece la capacidad de tener reporte y análisis sobre los elementos que estamos utilizando, sobre los problemas, sobre las medidas, sobre las causas, sobre las actividades que vamos a gestionar. Bien. Eso sería más o menos lo que es el esquema de la solución. Evidentemente, lo que se busca es una coexistencia en un entorno. En este caso, SAP, vamos a decir, como para marcar el punto, tiene una integración total tanto con la gestión de auditorías de SAP como la gestión de calidad de SAP. Y en el punto de unión de calidad de SAP, lo que vemos es también el siguiente punto de integración. Es decir, la gestión de calidad de SAP se basa en un elemento que se llama la notificación, que es el aviso. Pues ese mismo aviso es el mismo aviso que se utiliza en producción, es el mismo aviso que se utiliza en mantenimiento, es el mismo aviso que podríamos lanzar a diferentes áreas de SAP. Entonces, al margen de ese entorno interno, SAP lo que ha montado es un entorno superior. Ha generado un paraguas que lo que hace es recoger e integrar todas las soluciones incluso dentro de su solución. Una notificación de mantenimiento podría generar un problema de calidad, una de producción también. Pues es capaz SAP de recoger desde las diferentes fuentes que he comentado, logística, mantenimiento, producción, calidad mismamente, y recogerlas en un paraguas y volver a reenviar esa información a las áreas que le corresponden. Pero, además de utilizar los datos de base de SAP, es capaz de utilizar datos externos. Es decir, esta solución se basa en dos componentes tecnológicos de SAP. Uno se llama el RFC, que son las Remote Call Functions, y por otro lado están los sistemas lógicos. El sistema lógico es la declaración de sistemas, ¿vale? De otros entornos, de otros de otros sistemas de información empresarial. Y los RFC son los caminos que se utilizan para hablar con ellos. Es decir, QIM es capaz de utilizar RFCs y la declaración de sistemas lógicos para integrarse con herramientas SAP como herramientas no SAP. La típica, yo que la conozco ahora un poquito más por el entorno que me toca, que es la parte de la informática, que es Jira, que es un entorno de ticketing de incidencias informáticas, es un ejemplo que ya está implementado en SAP. Es decir, SAP es capaz, QIM es capaz de conectarse a diferentes sistemas no SAP y interactuar con ellos, recogiendo las no conformidades que se deriven de ellos y enviándoles información. La arquitectura de entorno, es decir, el cómo se tiene que instalar o cómo se tiene que funcionar, es la que veis en pantalla.
Podemos tener N sistemas que se van a conectar a un sistema interno con el cual van a interactuar ya sean otros ERPs o otros sistemas como clientes que podrían acceder a nuestra solución y interactuar generándonos problemas, medidas o acciones o modificaciones en estas dos entidades. Dispone de solución móvil y el acceso principalmente es vía web, ¿vale? Entonces, los requerimientos, simplemente comentaros que es una máquina clásica SAP estándar con la pila Java, con la pila ABAP, con el NetWeaver 7.31 podría valer, es decir, no necesito instalar el ERP SAP. Lo único que necesito instalar es el stack, la pila de ABAP para que funcione. Y algunos componentes de foundation, que se llama, componentes de base. Una vez yo tuviera una máquina en la que estuviera, yo podría hacer un despliegue de más o menos soluciones que aportarían más o menos valores, ¿vale? Y los escenarios que se buscan son los siguientes. Yo podría tener una máquina de QIM standalone, es decir, ella sola sobre la pila ABAP de SAP, tenerlo montado y que otros sistemas se conectaran. Podría instalar QIM sobre un sistema SAP que ya tuviera, ya fuera un ERP, ya fuera un CRM, etcétera, etcétera. O podría hacer, la mezcla de entre ellos, tener un sistema instalado con otro conectado para sincronismos y que diferentes sistemas pudieran conectarse a ello. Bien. Evidentemente, toda esta arquitectura lo que me permite es que a posteriori yo sea capaz de utilizar herramientas que tiene SAP de manera estándar para la explotación de la información. Evidentemente, todas las que serían Business Warehouse estarían ahí siempre disponibles, Business Objects, y luego diferentes herramientas que vamos a ver luego en el entorno web, que son las Power List y el Business Content Viewer, que son herramientas que me permite realizar o emitir la información en formatos más tipo tabulados, tipo Excel o tipo ALV, o la visualización de diferentes gráficas de cruce de información. Además, utiliza una herramienta que es el Adobe Document Services, que es un emisor de entregables vía PDF. Esto os lo enseñaré en la máquina viva en breves momentos. Entonces, una vez explicado lo que es el entorno, una vez explicada cuáles son las condiciones de entorno y para qué o cuál es el objetivo de esta solución, el siguiente paso, como os comentaba antes, ya entraríamos en la segunda fase, sería explicar qué entidades vamos a gestionar. A modo de entradilla, a modo de aperitivo, entender cuál es el lenguaje de SAP. Vamos a tener problemas, no conformidad, desviación, incidencia, reclamación, queja, etcétera, lo que fuera. Vamos a tener un elemento que se llaman sistemas de referencia. Sistemas de referencia es lo que os he comentado antes de los datos base. Es decir, sistemas de referencia son aquellos sistemas que yo he dado de alta en mi QIM. Son aquellos sistemas a los que voy a comentar. Y como he comentado antes, pueden ser SAP o no SAP. Bien. Objetos de referencia son aquello que está en el core, aquello que es objeto de esta queja, reclamación, desviación, problema, etcétera. Oye, que hay una queja de un producto, el objeto es el producto. Oye, que hay una queja sobre un procedimiento, el objeto es el procedimiento. Oye, que hay una queja de un equipo, el objeto sería el equipo, la línea, una entrega, una posición, un pedido. El objeto, cualquier objeto que exista, yo por ejemplo puedo hablar con más soltura sobre objetos SAP, lo veremos un poquito más adelante, pero cualquier objeto que exista en SAP puede ser objeto de referencia de un problema. Es decir, un problema ocurre en un sistema, en un espacio, en un sistema de gestión y tiene unos objetos de referencia. Y sobre esos objetos se aplican medidas, capas, actividades. Hay un montón de nombres también para esto. Medidas preventivas o correctivas, que lo que harán será reducir o minimizar el impacto o el riesgo, el daño, el efecto, el defecto en el cual estemos incurriendo. Todo ello además es posible normalizarlo, estandarizarlo mediante el uso de códigos y catálogos. Lo vamos a ver más adelante. Cuando yo hable de códigos o hable de catálogos, de lo que estaré hablando son de códigos de error, de códigos de defecto, de códigos de fallo, de códigos de XXX. Es decir, tengo catalogados códigos que me permitirán que a la hora que yo haga explotación de información, a la hora que yo haga analíticas, me permitirán tener unas imágenes ciertas, coherentes y homogéneas. Bien, como os decía, ya a partir de este punto empezaré a explicaros un poquito de lo que son ya dentro de estas entidades que he explicado, que es el aperitivo, os explicaré las relaciones que hay entre ellas. Disculpad un segundo.
Entonces, lo primero que tenemos que entender es, como repasito o mini repaso del punto anterior, ¿qué se busca? Lo que se busca es una gestión de incidencias que ocurren en otros sistemas, para nosotros van a ser sistemas externos, que se van a gestionar dentro del QIM, sobre los cuales vamos a hacer gestión, búsqueda, registro y análisis. ¿Vale? El flujo va a ser el que vamos a ver aquí. Cualquier entrada, cualquier problema que entrara, alguien lo declararía, alguien lo visualizaría, alguien lo identificaría y se lo enviaría a una persona que sería la receptora. La persona receptora tendría este entorno que os voy a poner en pantalla, tendría este entorno y lo que haría sería simplemente registrar los datos. ¿Vale? El gestor de esta entrada podría hacer, además de ello, esto ya veremos que esto es aquí hay un poco de cruce, hay una zona de grises entre estas dos zonas, es que dependiendo de cómo queramos que se registre este problema, podremos introducir más o menos información. Podremos tener más o menos guía sobre esa captura de información y podremos utilizar más o menos recursos. Es decir, yo podría tener una persona, una teleoperadora, con una capacitación mínima, que lo único que tendría que saber es qué es un sistema, es decir, contra qué estoy trabajando, qué es un entorno y cuál es el material, producto, pedido, etcétera. Y simplemente con ello ya me podría declarar esta incidencia, este problema. Y podría tener una persona que tuviera una capacitación bastante más alta que introdujera toda la información sobre ese material, hiciera el 5 por qué inicial, registrara diferentes interlocutores. O sea, la persona que recoge la información puede tener diferentes capacitaciones. A partir de aquí empezaría la gestión. Tendría personas que serían capaces de gestionar lo que sería el problema, personal que gestionaría las actividades y personal que ejecutaría las actividades. Evidentemente, una vez identificado, caracterizado determinadas medidas, estoy hablando de PDCA, y ejecutadas las medidas, habría que comprobar si son efectivas o no son efectivas. Entonces, como veis, el flujo es el clásico, ¿vale? Entonces, entraríamos a ver lo que este flujo va a mover. Es decir, este flujo, en este entorno, va a mover las siguientes entidades. Para empezar, tengo los problemas. Bien, problemas que tienen tipologías. Tipologías que, como he dicho antes, dependen del objeto de referencia. Es decir, vais a ver que la vinculación entre el tipo y el objeto de referencia es unívoca. Yo podría tener auditorías de sistema, auditorías de proceso, auditorías de producto. Podría tener análisis modales. Podría tener reclamaciones, defectos materiales, proveedores, defecto de clientes, solicitudes de mantenimiento. Es decir, todo el listado que veis aquí son diferentes tipos de problemas. Problemas que se definen como por el objeto de referencia, es decir, la tipología viene definida por el objeto de referencia que se está tratando. Pero aquí viene la segunda lectura, el segundo punto que es crítico, y es que estos objetos existen en determinados sistemas. Es decir, QIM es capaz de, sabiendo cuál es el sistema de referencia y sabiendo cuál es el objeto, determinar qué tipología de evento se ocurre. O leyéndolo al revés, por cada tipología de evento, por cada tipología de problema, yo podría tener una gestión de unos determinados objetos de referencia en diferentes sistemas. Lo que he dicho antes, un sistema podría ser un SAP, ERP, otro podría ser un SAP CRM, otro podría ser un ticketing Jira, otro podría ser un MES, un LIMS. O sea, hay diferentes sistemas que yo podría integrar contra ello. Y a cada problema yo le podría asignar los agentes con los roles que a mí me interesan. Agentes que son personas que van a ejecutar y lo ejecutarán eso en base a unos roles que se les van a asignar. Esas personas yo las podría coger tanto de HR de SAP como de BP, se le llama Business Partners de SAP, es decir, de los interlocutores. Interlocutores que conocéis como interlocutores de compras, interlocutores de ventas o interlocutores que se van declarando en QIM según se van necesitando. Además, podré adjuntar cualquier elemento que esté en soporte digital. Es decir, si algo está en soporte digital, si tiene al margen de qué formato, si está en soporte digital, es decir, fotos, gráficas, Excel, Docs, PDFs, todo lo que esté, yo lo podré agregar a cada uno de los problemas. Y este problema, yo además lo podré caracterizar, ¿qué? Utilizando lo que he comentado antes, códigos o catálogos.
¿Catálogos de qué? De defectos, de urgencia, de causas, de efectos, y que cada uno de ellos tendrá una serie de códigos asignados. Es decir, todo lo que ocurre de manera controlada, es decir, controlada. No tengo, como ocurría en medicina, no tengo un constipado o tengo una tos o tengo una no, tengo el código CIE 92826. Entonces, de la misma manera, tenemos una codificación y una catalogación de lo que ocurre en el sistema de calidad. Pero fijaros que, como os he dicho antes, es un sistema paraguas, es decir, esta codificación, esta catalogación me afectará a todos los sistemas que yo tenga, de manera que cuando alguien luego, a posteriori, consulte qué está ocurriendo, tendrá una única foto de todos sus sistemas de referencia, porque tendrá una única lengua, un único lenguaje, una única catalogación y caracterización de lo que ocurre, tanto en problemas como en el siguiente objeto que vamos a ver, que son las medidas. Medidas que evidentemente tienen diferentes tipologías. Tipologías que pasan desde las acciones inmediatas, las típicas reactivas, tenemos también las correctivas, las preventivas o de tipo pregunta, que luego se organizan ellas mediante categorías. ¿Vale? Vamos a ver luego que tenemos medidas básicas, que son medidas que se ejecutan una vez y tienen un ciclo de vida muy corto. Tenemos las actividades ampliadas que tienen un ciclo de vida muy largo, con revisiones, con aprobaciones, con reasignaciones, etcétera. O vamos a ver que tenemos medidas que son de 5 porqués o la aplicación de las 8 disciplinas para la resolución de problemas. ¿Vale? Todas estas medidas vamos a ver que se jerarquizan. ¿Qué es que se jerarquicen? Pues teniendo yo el problema como objeto central, yo puedo determinar diferentes actividades, que son las medidas, y sobre ellas, sobre cada uno de los elementos que yo haya determinado, dentro de los catálogos de efectos, defectos, etcétera, yo podría ir aplicando más medidas. Y sobre esas medidas, más medidas. Es decir, hay una jerarquía en cascada que es bastante útil. Evidentemente, posteriores se podrían declarar actividades subsiguientes o emitir la información utilizando unas plantillas que tenemos. Además, las medidas tienen unas plantillas, es decir, podemos preparar sets, podemos preparar kits o podemos preparar grupos de medidas para atacar a determinados problemas de manera estandarizada. Evidentemente, tiene la posibilidad de, además, adjuntársele subjetividad, es decir, tenemos capacidad de introducir textos descriptivos y se puede enviar toda la información tanto a la impresora como a correos. Aquí, por ejemplo, veis que ayer me envié un correo y, por ejemplo, pues podemos ver, disculpad un segundo, podremos ver cuál sería el resultado final. El resultado final es que utilizando el Acrobat Document Services y utilizando las estructuras existentes en el sistema es capaz de emitir formatos, evidentemente con el logo de cada una de las organizaciones que lo tuviera implementado. Podríamos tener, pues por ejemplo, pues esto sería un informe sobre la aplicación de las 8 disciplinas con respecto a un problema que hemos tenido, ¿no? Vemos que tenemos el equipo, la descripción, las medidas de contención, las causas principales, las correcciones, etcétera, etcétera. Es decir, podemos tener, tanto a nivel problema como a nivel medidas, la capacidad de enviar cada una de las entidades con formatos o plantillas ya predefinidos, con plantillas que ya están definidas y que nosotros podemos modificar a lo que a nosotros nos interese. Además, todo este sistema tiene una gestión basada en estados, es decir, tanto los problemas como las medidas tendrán estados. Y los cambios de los estados del problema, es decir, por ejemplo, de determinado a liberado, a ejecutado, a tal, se pueden, si fuera necesario o conveniente, se pueden fijar bajo un espectro de firma digital. Es decir, que cada uno de los cambios de estados tuviera obligación de generar firma digital estilo SAP. Bien, entonces, con esto finalizaría la segunda parte de la presentación, que sería la descripción teórica de de cómo está organizada la solución. Y ahora pasaría a lo que es presentaros la solución en máquina, que es, como le decimos, a ver la solución en directo. Entonces, lo que veis aquí es un entorno de trabajo vía web. Veis que estamos conectados a una máquina de I3S, que es la empresa en la que estamos. Y lo que tenemos es una serie de chips, que son pantallitas que nosotros podemos quitar o poner, cambiar, reducir. Es decir, son diferentes elementos que podemos organizar en nuestra pantalla. Elementos que me permiten, por ejemplo, pasando ya a la parte del análisis, que sería la cola de la presentación, por ejemplo, yo podría tener aquí gráficas de cómo se encuentran los problemas o las medidas que tengo yo en marcha.
Veis que estas además son completamente configurables. Yo podría coger este diagrama, cambiarlo a algo diferente, por ejemplo, así, y tener una gráfica diferente y generarme otra gráfica y sumarla. Es decir, yo podría tener aquí todas las gráficas que yo quisiera. Es decir, podría tener una foto de qué está ocurriendo en mi sistema en todo momento. Y si recordamos, mi sistema está compuesto, mi QIM está compuesto, es un paraguas que por debajo está compuesto por n sistemas diferenciados. Es decir, yo aquí tengo la foto integral, tengo la foto global de mi gestión de la calidad, de la gestión tanto de mis problemas como de mis medidas. Si esto fuera poco, luego además tengo la posibilidad de tener se llama dashboard, es otro elemento de pantalla en el cual yo podría tener, como hemos visto antes, más gráficas más organizadas, de manera que yo podría poner esto en un cuadro de mando y todo el mundo que estuviera involucrado o las personas interesadas fueran viendo en el momento cómo va cambiando el estado de las diferentes medidas, evidentemente proporcionalmente, si se están resolviendo o no están resolviendo, o cambiar la gráfica como he comentado antes, ¿vale? Diferentes fotos. Y además, ya voy a rematar la parte de informes, tengo la posibilidad de emitir esto que se llaman Paulson Power Lists, que son listas que se tienen que configurar. Estos se generan para cada uno de los clientes. Son listas que me van dando, pues, por ejemplo, lista de aviso de calidad. Aquí está entrando a una máquina determinada y me podría decir cómo están los avisos de calidad a este respecto. Un segundo. Bueno, me dice que ponga por lo menos uno de los estados. Le voy a poner concluido, tratamiento, pospuesto, tal. Para que veáis una cosa. Yo desde una máquina que se llama QIM estoy accediendo a otra máquina. Veis que aquí EHS7, cliente SAP, cliente 200. Estoy accediendo a otra máquina y recogiendo datos de ella. Es decir, desde esta QIM yo puedo acceder a cualquier máquina que esté dada de alta en el sistema, en QIM, y acceder a la información que yo tuviera en ella. ¿Vale? Evidentemente también tengo vinculación, como he explicado antes, tanto con el FMA, que es al final el ANFE, o el tema de auditorías. Sistemas que son sistemas que tengo yo en SAP, en los cuales yo puedo tener, pues por ejemplo, toda la gestión de auditorías de SAP, de manera que las medidas preventivas o correctivas que se dispararan en SAP fueran parte integral del QIM, es decir, se me declararan como una medida activa en el QIM, de manera que, aunque la gestión de la auditoría se hiciera en SAP, yo pudiera tener esa medida gestionada dentro del QIM. De la misma manera que he comentado que tenemos el tema de las auditorías, también tenemos la parte del análisis modal de fallos, es decir, utilizando herramientas que existen en el RPSAP, por ejemplo, yo podría declarar un FMA y sobre ella pues declarar diferentes medidas de nuevo. Y esas medidas también se verían de nuevo en el QIM. ¿Vale? Pues si vuelvo otra vez a la página de inicio, esa sería la parte analítica, pero evidentemente, claro, toda esta parte analítica se basa en una introducción de datos. Y esa introducción de datos, como os he comentado antes, yo la puedo derivar a diferentes niveles de capacitación. Yo podría tener un set de teleoperadoras con una capacitación mínima que fueran capaces de discernir cuál es el objeto de integración, el objeto de referencia y el sistema de referencia, y simplemente con ellos ser capaces, por ejemplo, utilizando cualquiera de estas dos entradas que veis aquí como guiada y rápida, generarme problemas, es decir, generarme la entrada de esa desviación. Os voy a enseñar primero la rápida. La rápida es una herramienta súper básica. Tendría aquí diferentes tipologías. Yo podría elegir pues, una cualquiera. En este caso, pues con equipos. ¿Equipos qué quiere decir? Pues que son elementos dentro de mi estructura productiva o mi estructura de soporte. De un equipo dentro de mi infraestructura. Aquí, como veis, estoy accediendo a una máquina que es diferente ya a la de antes. EH5, cliente 500. Es otro sistema SAP. Como veis, una persona simplemente con declarar cuál fuera el sistema, por ejemplo, para este tipo de problemas solo se ha declarado este entorno, este sistema de referencia, ya ella podría coger, o esta persona podría coger y declarar el objeto y directamente seleccionar un objeto que estuviera en este sistema. Ya está accediendo a un sistema SAP remoto, recogiendo la información. Disculpa, aquí por ejemplo tengo que poner, yo creo que con un asterisco y ya me estaría declarando cuáles son los elementos, en este caso equipos, que están declarados en un sistema remoto. Entonces a esta persona le estaría diciendo, oye, sí, mira, he tenido un problema en tal equipo y me gustaría que... Y empezaríamos. ¿Quién es el notificador? Disculpe, pues, Felipe
Gutiérrez. Pues, Felipe Gutiérrez, ¿qué ha notificado? Pues un problema en el convector de aire. Vale, muy bien. El convector de aire es el nombre que yo le he puesto, el nombre textual, pero yo ya sé cuál es el equipo, ya lo he puesto aquí declarado. Y aquí le puedo asignar diferentes catálogos según a mí me interese. En este caso, lo que se ha puesto son un catálogo de problemas, porque a esta tipología de problemas, evidentemente, como dice el nombre, lo que interesa es describir el tipo de problema. Entonces, de ese catálogo, a nosotros lo que nos permite es seleccionar un código de error, un código de fallo, un código de queja, un código. Pues en este caso tenemos una propuesta de mejora. El colector podría funcionar mejor si se le cambiaran las revoluciones. Si hubiera una descripción detallada, se introduciría aquí. Si quisiera meter un anexo, con tocar en este botón, podría coger un documento de mi sistema, una foto o lo que alguien me entregara, ¿vale? Y lo podría agregar a este evento. Y luego podría declarar cualquier persona que yo tuviera en el sistema. Por ejemplo, podría declarar, yo ya me conozco los números, entonces lo voy a hacer más rápido, pero podría declarar un responsable porque yo ya lo sé, ¿vale? Esta es la manera básica. Pondría fechas de inicio, fecha de inicio solicitado, fecha de fin solicitado, y le asignaría todo el tema de prioridades, ¿vale? Esta sería la manera rápida de hacerlo. Pero además esto tiene una ventaja, el QIM, y es que si yo lo he parametrizado antes, si yo le he puesto una cosa que os voy a explicar más adelante, que es el BFR, que es el Business Rule Function, que son unas funciones que tiene SAP para la determinación de elementos o entidades en base a condiciones, yo podría haber pulsado de aquí directamente en determinar interlocutores y códigos y el sistema aplicaría una lógica por debajo, que es lo que ha hecho ahora, dice que no existen códigos y no ha modificado nada, y lo que me diría es, oye, pues para quejas que vienen de esta tipología, con ese sistema de referencia, con este tipo de objeto, y para esta tipología de equipo, le vas a aplicar este tipo de problema, esta persona de responsable y estos plazos. Entonces, ahora con grabar y procesar, con grabar, yo ya tendría declarado este sistema, esta entrada. De manera que posteriormente, con este número, alguien podría entrar a los problemas de calidad y completar, agregar, seguir poniendo la información, validarlo, meterlo dentro de un esquema de estatuses, es decir, agregarle más interlocutores, agregarles más anexos, empezar a aplicar medidas. Veis que aquí tengo medidas de varios tipos. Tengo algunas que son de ejecución de clasificación, otras de tratamiento, reemplazo de piezas, temas que vienen de la auditoría, acciones referidas a la auditoría o preguntas que, por ejemplo, aquí solo vemos una, pero que podrían recoger información a modo de las 5 Qs, a modo de los 5 porqués, ¿vale? Como veis, como he explicado antes que había una jerarquía, una vez creado un problema, este problema puede tener lo que os he dicho antes de catálogos y códigos, es decir, puedo tener defectos, causas, efectos asignadas, ¿vale? Podría tener un montón de elementos agregados a cada uno de estos problemas. Elementos que lo que hacen es caracterizarlo. Pero además, con respecto a las medidas, lo que tengo es que cada una de las medidas, veis que se despliega aquí abajo cada una de ellas, a su vez, podría tener una gestión propia y dentro de esa medida generar nuevas causas. Aquí veis que podría poner más objetos de referencia. Sí, es el equipo tal, pero quiero sumarle un problema más. Quiero sumarle un objeto que se refiere, pues el colector este tiene las aspas del ventilador que no están actuando correctamente. Podría sumarle de otros interlocutores, podría sumarle más anexos y podría generar otras medidas en base a las medidas que hemos visto antes. Todas estas medidas no es una cacofonía de medidas, sino que todas esas medidas luego ya los podré gestionar utilizando la herramienta que tiene QIM de gestión de medidas. Como veis aquí, yo podría directamente buscarla por alguno de los criterios o ser un poco más proeficiente y directamente desde la página de inicio hacer, por ejemplo, un listado de las medidas. Un listado lo que me permitirá es, veis aquí que tengo listados, lo mismo que yo podría llamar, que lo vamos a hacer a posteriori, a los problemas de calidad, yo podría, por ejemplo, ver las medidas que tengo abiertas. Entonces,
Aquí lo que tengo es una foto que lo que me permite es observar las medidas, ver en qué estado se encuentran, ver si tiene un responsable u otro. Y además, yo lo que puedo hacer es, utilizando las herramientas que me provee esta solución, por ejemplo, aplicar filtros, cambiar las categorías de objetos, cambiarle las tipologías e ir quedándome con la foto que me interesa. Oye, pues quiero medidas de tipo tal o quiero que estén en el sistema cual. Y cada una de esas fotos yo lo podría grabar a modo de pools, ¿vale? Un pool de trabajo es más o menos como una ¿cómo os diría? Como una mesa, como mini mesa de trabajo. Es decir, yo puedo prepararme diferentes monitores, por ejemplo, un monitor para los estados, un monitor para cada sistema, un monitor para cada tipología, y cada monitor sería un pool. Cada pool sería un filtro de cada uno de ellos, de manera que yo pudiera tener una foto de qué está ocurriendo en cada caso. Podría estar viendo una foto de un sistema, una foto de cuál es el tratamiento, una foto de las responsabilidades de una persona, etcétera, etcétera. Y como os he comentado antes, de la misma manera que yo puedo acceder desde aquí a cada una de las medidas, que veis que tiene los elementos que hemos visto antes, yo podría, y evidentemente sigo teniendo analítica contextual, es decir, yo aquí podría tener, bueno, os lo voy a enseñar más adelante, pero yo podría tener información en cada uno de los puntos. La misma manera que yo puedo acceder a cada una de las medidas, yo podría acceder a lo mismo que os he dicho antes, a diferentes monitores, a diferentes pools, a diferentes fotos de los problemas que existen en mi sistema. Podría coger y decir, oye, sí, vale, quiero que me hagas un filtro y dentro de ese filtro me agregue solo el sistema lógico determinado. Vale, pues ya tendrías una foto diferente. Sería un pool de trabajo nuevo. Y sobre cada uno de estos, pues yo podría acceder directamente al problema en cuestión. Y sobre el problema otra vez, lo mismo de antes. Determinar qué ha ocurrido en ese problema, asignar diferentes códigos. Si es, por ejemplo, este es de material, pues en cuántos elementos han ocurrido, cuándo se ha detectado, cómo se ha detectado, aplicar las medidas o actividades ya disponibles. Ahora no estoy tratando, los voy a explicar ahora mismo en cómo agregar todo. Y además, lo mismo que hemos dicho antes, si he preparado una lógica determinada para una tipología de evento, o sea, para una tipología de problema, podría hacer que SAP directamente me agregara todas las entradas de manera estándar. Bien, entonces, habiendo entendido cómo funciona la parte de la entrada, lo que voy a hacer es enseñaros un ejemplo de, pues por ejemplo, de las 8Ds, un problema, para que veáis cuál es la mecánica de introducción o la mecánica de gestión de datos. Os pongo una metodología de resolución de problemas y luego vamos a ver que los problemas, la mecánica es exactamente igual. Paso a tratar. Podría tener lo que os he comentado antes de información adicional, es decir, sobre la información que existe sobre este problema yo podría tener diferentes gráficas o diferentes enlaces. Esto que son, o sea, los que cada usuario decide qué quiere ver y qué no quiere ver, ¿vale? Entonces, yo podría tener lo que he comentado antes, además de la información, yo podría tener para empezar un resumen del problema, donde determino cuál es la urgencia, cuál es la criticidad, dónde ha ocurrido. Aquí está el tal sistema con tal material que tenemos. Pues, por ejemplo, que se ha determinado un equipo de trabajo, un jefe de equipo con unos miembros de equipo, que son las personas responsables. Veis otra vez aquí, determinar interlocutores. ¿Qué tenemos con esto? Que tenemos la capacidad de, por ejemplo, si es un evento, o sea, un problema de tipo de mantenimiento, si yo diera determinar interlocutores, me recogería un equipo de trabajo para mantenimiento. Si fuera de logística, para logística. Si fuera para, por ejemplo, unos pedidos, pues me cogería un equipo de pedidos. Entonces yo podría determinar que en base a la tipología me determina diferentes interlocutores o en base al material de referencia o al sistema de referencia me determinará diferentes equipos de personas. Una vez pasado esto, en el segundo punto determinaríamos mediante códigos y catálogos, determinaríamos qué ha ocurrido. Pues es un problema de tipo reclamación en una ubicación tal y que tiene una localización X. Podríamos aplicar medidas de contención, es decir, primera han sido, en este caso hemos visto que es un problema de material. Hemos tenido un problema con las latas que no se están cerrando adecuadamente, latas de pintura, que es el material al que hemos agregado, y lo que hemos hecho es ponernos en contacto con los clientes para identificar cuál es el alcance.
Hemos retirado los productos identificados, estamos esperando evidentemente todavía la respuesta. Veis que está en tratamiento cada uno de los elementos. Hemos puesto una fecha de hoy para finalización deseada. Hemos hecho una entrega de reposición de los productos que estaban en mal funcionamiento, en desviación, y hemos aplicado una medida de ampliación de muestreo en la recepción de los envases. Evidentemente, todo esto lo hemos hecho como medida paliativa. Estamos intentando contener los daños. Es lo primero que podemos hacer antes de empezar ¿a qué? A analizar. Se ha hecho un análisis, el equipo de trabajo ha hecho un análisis y ha visto que el material base es adecuado, ¿vale? El ángulo inferior del labio es mayor de lo esperado. Tenemos una cerradura, una cerradura de latas que está trabajando por debajo de la presión de cierre, por lo tanto no consigue un cierre hermético, no consigue un cierre estanco, que es lo que hemos recogido antes en el FMA. Aquí si veis, en el FMA ya habíamos declarado que tenemos unas tapas, que es un elemento que tiene que tener un determinado ajuste y a veces ocurre que no encaja. Entonces hemos determinado que es porque es el ángulo mayor, se aplican las medidas, etc. Entonces lo que tenemos es que podemos determinar tanto las causas como empezar y trabajando sobre cada una de esas causas, ir aplicándole medidas. Es decir, sobre cada una de estas causas que nosotros hemos determinado, nosotros podemos empezar a aplicar medidas correctivas. Es decir, aquí, por ejemplo, contra respecto al material adecuado, hemos realizado una medida que veis que esta la tenemos aquí, ya está ejecutada, una actualización del plan de control de producción en la parte de logística y una revisión completa de la metodología. Podría acceder a cada uno de los elementos y vemos qué ha pasado. Pues el resumen de la medida es tal, se ha hecho para tal. ¿Qué fechas tiene? Inicio previsto, vale. ¿Cómo se encuentra? Pues se ha concluido y con éxito. Es decir, esta medida, que es la de la revisión de planes de control, ya está ejecutada. Vemos si ha habido objetos de referencia, vemos si ha habido anexos, vemos a los participantes en esa modificación y vemos la efectividad, el control de efectividad. Vemos si se han lanzado más medidas contra ello y no ha habido más medidas subsiguientes con respecto a ello. Y pasaríamos pues a las medidas de corrección permanente, es decir, una vez ya tenemos las medidas que han resuelto el problema, lo que intentamos es reducir, cortar por la parte baja la generación o la repetición de este modo de fallo. Marcamos más acciones, bueno, esto es la metodología de las 8 disciplinas y aquí por ejemplo, hemos generado un aviso. ¿Crear un aviso de qué? Un aviso de calidad en un sistema remoto. Hemos generado un aviso de calidad en un sistema que no es el nuestro, que no es el de QIM, en el cual le hemos agregado cierta información. Oye, tenéis que hacer una auditoría en el sistema de control de calidad, el responsable es tal, ahí te va un anexo y todavía estamos esperando la respuesta. Este aviso que vemos aquí, podríamos verlo perfectamente listándolo aquí. Es decir, oye, ¿cuántos avisos tenemos lanzados o en qué estado se encuentran? Pues vemos que aquí tenemos 4 avisos lanzados, accedo a uno de ellos. Y fijaos que ahora lo que voy a hacer, esto es una pantalla de SAP clásica, y lo que tengo aquí es el objeto de referencia, que es las latas de pintura, con la declaración, y si no, me extrañaría que os hubierais fijado, pero este número de referencia que le trae es el número del problema o el número de la medida desde la cual se ha disparado esta notificación contra el sistema. De la misma manera, notificaciones en diferentes sistemas podrían generarnos tanto problemas como medidas en nuestro sistema, ¿vale? Entonces, si pasáramos a generar un problema, por ejemplo, un problema de calidad, pero de la manera, me faltaría explicaros cuál es la manera guiada. Vamos a pensar que tenemos, antes os he enseñado la rápida, con 4 datos se rellena. Pues la misma guiada es capaz de recoger un poco más de datos y necesita un poquito más de capacitación. Pondría quién ha sido, dónde ha ocurrido y en este caso que es de tipo equipo, en qué equipo ha ocurrido, asignaría los códigos que se corresponden, definiría el objeto de referencia a los objetos interiores que hubiera por debajo. Esto evidentemente es básico. Luego podría definir urgencia y los responsables, las actividades subsiguientes que quiero ejecutar. Aquí otra vez tengo la capacidad de determinar automáticamente qué medidas tipo
se esperan, ¿vale? Y en el siguiente caso sería ya la revisión y la conclusión. Revisar y concluir, que lo que sería ser capaz de mirarlo todo de arriba abajo, comprobar cada uno de los elementos que hemos visto y cerrarlo. Cerrarlo quiere decir que lo dejaríamos listo para la siguiente actuación. Evidentemente, tanto el guiado como el básico como el avanzado que vamos a ver ahora son parametrizables, es decir, nosotros decidimos como clientes qué información queremos que exista o qué información queremos que aparezca. Además, para cada uno de esos elementos, se me ha olvidado antes enseñároslo, tenemos la capacidad de, os lo voy a enseñar en el elemento en el problema de análisis, que es el 8D, tenemos la posibilidad de tanto de imprimirlo y al darse a la impresión, tendría que estar en modo tratar, lo que me haría sería emitirme diferentes documentos, que son los que os he enseñado, pero que os voy a enseñar de una manera un poco más rápida. Sería capaz de enviarlo, lo que os he dicho, por email, o luego emitiros por cada uno de los elementos. Un segundo. Este, por ejemplo, sería un problema. Bueno, está en inglés, pero entiendo que lo entendéis todos. Estaba ya recogiendo la misma información que hemos puesto antes, pero de una manera estandarizada y de manera entregable. Veis aquí que está recogiendo toda la información sobre qué sistema, qué equipo, cuál es el objeto de referencia, qué personas han tomado parte, cuál ha sido la catalogación. Otro objeto que podríamos ver, por ejemplo, los he enseñado antes, pero ahora lo podréis contextualizar. Por ejemplo, el problema de las 8Ds imprimiría algo así. ¿Vale? Evidentemente todos estos son configurables, podríamos poner el aspecto y la forma que a nosotros nos interesara. ¿Sí? Y esta sería la manera de generar una entrada de, por ejemplo, voy a utilizar esta de aquí, con un producto. Entonces, lo que os he comentado antes, la manera avanzada, la que utilizaría ya un gestor de calidad avanzado, sería esta de aquí. Sería una manera en la que yo tendría diferentes secciones y sobre cada una de las secciones yo podría agregar la información que interesa. ¿Vale? Por ejemplo, el resumen, quién ha notificado, cuál es la persona responsable que se espera, seleccionándola tanto desde mi sistema de interlocutores comerciales, es decir, desde compras y ventas del sistema destino que fuera, o generándolo yo posteriormente. El sistema del material, los códigos de problema que quiero asignarle. Posteriormente, esas mismas maneras de utilizar códigos, yo podría utilizarla para agregar defectos. ¿Vale? Veis aquí defectos, códigos de defectos. ¿Vale? De superficie, funcionales. Posteriormente tendría los códigos de defecto, mal rendimiento, la cantidad de ocurrencias que ha habido, etcétera, etcétera. Entonces, como he consumido el tiempo que tenía disponible, lo que voy a hacer es abrir vuestro periodo de consultas. Entonces, tenéis un chat aquí abajo. Entonces, en ese podéis escribir lo que entendáis. Entonces, Jesús. Sí, dime. Dime, ¿me oyes? No. Pueden escribir las consultas que entiendan, ¿no? Sí. Esto lo tienen abierto. Sí. Vale, entonces, señoras y señores, es el momento de aprovechar para hacer las preguntas que consideréis. Vamos a abrir este periodo de consultas por 5 minutos. Si hay preguntas, lo ampliamos, pero si en 5 minutos, pues, bueno, o menos, si estáis parados. Si nadie pues tiene consultas, pues lo daremos por finalizado. Entonces, estos 5 minutillos van a quedar abiertos a eso. Yo, mientras tanto, pues evidentemente lo que voy a hacer es navegar un poco. Por ejemplo, os voy a enseñar qué sería la parte del BRF, es decir, la generación de reglas. Por ejemplo, tabla de decisiones para determinación de interlocutores para problema. ¿Qué dice esta tabla? Pues esta tabla lo que me da es los parámetros de entrada, es decir, por ejemplo, para problemas con productos que sean del sistema lógico tal, que tengan el material cual y sean del centro o planta esta, lo que quiero es que
el responsable del problema sea Carlos Fernández. Eso es una ayuda que me permite, una ayuda que lo que me permite es sistematizar toda la gestión de problemas. Es decir, yo para cada tipo de problema podría determinar, por un lado, con lo que estamos viendo ahora, quiénes van a ser las personas responsables, de manera que luego, mediante workflows o avisos, a cada persona le llegara un aviso diciéndole, oye, se te necesita o se requiere tus servicios para resolver el problema X, ¿vale? Entonces, como veis, esto sería un listado de reglas. Reglas que lo que determinarían o utilizarían serían los elementos que hemos enseñado antes, que son las entidades de QIM, que son estas de aquí, para determinar quiénes van a ser los agentes, cuáles van a ser los códigos, qué tipologías de medidas se les van a asignar, etcétera. Esto no es óbice para que luego a posteriori se modifiquen, pero el sistema ya es capaz de, en base al tipo, sistema y objeto, es capaz de determinarte los adjuntos, los agentes y agregarte agregarte los códigos de defecto, efecto, problema, etcétera, y hacerte unas propuestas de medidas, ¿vale? Bien, entonces, 5 minutos que han pasado, no veo preguntas, entiendo que lo he explicado suficientemente bien, entonces sí que quedo a vuestra disposición para cualquier otra consulta que pudierais tener. Entonces, si Victoria no quiere, muchas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima. Adiós. Sí, bueno.